Ya tenemos un rato aquí, ha valido la pena, pero ahora viene la predicación, que en todo caso es lo más importante del culto. Es la parte central. Es cuando el Señor a través de su palabra nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente y nos desafía, nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Este lugar no puede existir si la proclamación de la palabra no fuera lo principal. El ministerio más importante de nuestra iglesia es el ministerio de la palabra. De tal manera entonces que este será el primer culto y la primera predicación de este nuevo templo. Es por esto que tomé la determinación de predicar sobre este pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo número 9. Y voy a predicar sobre el versículo 8 y sin embargo tomaré desde el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 a 8. Así que le pido que abra su Biblia, manténgala abierta. Vamos a meditar brevemente sobre esta porción de la Escritura. Así dice el texto sagrado. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Repito el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Uno de los temas centrales del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, pero más enfáticamente del Nuevo Testamento, es la gracia maravillosa de un Dios soberano, preservador, conservador y dador de todas las cosas. No tenemos la menor duda que el tema de la gracia es fundamental incluso en parte de toda nuestra estructura doctrinal. Cuando nosotros pensamos en la gracia, estamos pensando en realidad en todo el proyecto de salvación que el Señor tiene para con nosotros. Nosotros sabemos, por ejemplo, que somos salvos por gracia. También sabemos nosotros que nuestro caminar cristiano no puede ser posible sin su gracia. Sabemos también que los dones que tenemos son resultado de su gracia. Nosotros sabemos que somos, vivimos, existimos y nos movemos por todos lados por su gracia. Las más grandes doctrinas de la palabra no pudieran ser posibles si la gracia no estuviera involucrada. Grandes teólogos de todos los tiempos, incluso desde la Reforma del siglo XVI hasta nuestros días, quizá un poquito ahorita ya no tanto, pero sí en el siglo pasado, que no estamos muy lejos de esto, el tema de la gracia era fundamental y Cristo en medio. Hoy esto no puede ser diferente. El apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, que no es una iglesia, digamos, ejemplar, que es una iglesia con una gran cantidad de conflictos, les expresa mensajes que tienen que ver con la gracia y pone de ejemplo a otras iglesias, a otras regiones que son muy llenas de gracia. Incluso cuando nosotros vamos a la calle, pensamos y oramos, Señor, dame gracia delante de los hombres. Cuando queremos hacer una plática con alguien, una discusión que puede ser o no interesante, decimos, dame por favor palabras de gracia. La gracia está involucrada sin duda alguna en nuestra fe cristiana. Ahora nosotros tenemos una edificación, tenemos este templo. No pudo haber sido posible sin la gracia del Señor, de ninguna manera, de ninguna forma. El apóstol Pablo aquí, cuando le escribe a los Corintios, hace una serie de reflexiones desde luego desde el capítulo número 8 y el capítulo número 9, y va a terminar con esto en el capítulo número 10. Pero va a ser una serie de reflexiones acerca de la gracia del Señor en medio de circunstancias y en medio de dádivas, y además de cómo debe de ser la percepción de los corintios al respecto de todas aquellas cosas que Pablo y la iglesia de Corinto han recibido. No puede haber ninguna otra reacción de una iglesia que recibe un montón de cosas. No puede haber una reacción distinta que a darle gracias al Señor por su gracia. Desde el principio del versículo número 8, cuando Pablo está escribiendo a los corintios, les está diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber
la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Noten ustedes entonces al principio de esta idea, la gracia maravillosa de este Dios maravilloso. Ahí va tejiendo el apóstol Pablo el concepto de la gracia. Va a llegar entonces al capítulo número 6 porque ha estado hablando acerca de que los de Macedonia han estado dando recursos, ¿verdad? Han estado dando dinero para algunas personas que se dedican al servicio y para la iglesia de Corinto, por cierto. Ha hecho algunos exhortos, algunas palabras de edificación, ha enseñado a los corintios, pero la gracia ha estado involucrada. Ya llegando al versículo número 6 del capítulo número 9, entonces reflexiona el apóstol Pablo diciendo, por esto os digo. Ahora recuerde usted, tenga en su mente como antecedente inmediato anterior la gracia. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No predicaré sobre este versículo, pero solo mencionaré. Hay algunos lugares que tienen esta famosa teología de la prosperidad que se habla de la ley de la siembra y la cosecha. No sé si ustedes han escuchado este concepto, pero se oye en el ambiente cristiano de nuestros tiempos esta famosa frase de la ley de la siembra y la cosecha. Yo no veo en ningún lado, en ningún mandato del Señor. En los 10 mandamientos no está. Si le vamos a poner este título de ley, bueno, pues no está en los 10 mandamientos, no está en el libro de Levítico, no está en Deuteronomio. Así que no existe tal cosa como la ley de la siembra y la cosecha. Porque además el énfasis de la ley de la siembra y la cosecha de nuestros tiempos posmodernos tiene que ver con este asunto de que tú da para que el Señor te lo multiplique. Tú siembras 100, el Señor te va a dar 1000. Tú siembras tu auto y el Señor te va a dar una casa. Esta ley de la siembra y la cosecha se ha manoseado a lo largo de todo el tiempo. Habría que tener cuidado. Pero ciertamente hay un principio que está detrás de este versículo que tiene que ver con lo que dice, que no necesita mayor interpretación. El que siembra escasamente, el que siembra poco, también segará escasamente. ¿Por qué va a segar escasamente? Porque sembró poco. Es lógico, es parte de la lógica de los agricultores. Por otro lado, dice el apóstol, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es evidente entonces que la metáfora que está utilizando el apóstol Pablo, tomando en cuenta la agricultura de su tiempo, que además es una metáfora muy recurrida por el Señor Jesús y por el apóstol Pablo. Por cierto, el Señor Jesús hizo la parábola del sembrador, ¿no? Esta metáfora, esta idea está muy clara en la Biblia, pero va más allá de lo que nosotros superficialmente pudiésemos explicar o pudiésemos tomar. Es evidente que aquí, en donde está metido este texto, no solamente tiene que ver con el tema de la agricultura, sino tiene que ver con la vida espiritual. Y tampoco tiene que ver necesariamente con la prosperidad económica de una persona que siembra escasamente va a tener poco dinero, o el que siembra generosamente va a tener mucho dinero. No necesariamente. Pero entonces después, sigue en el versículo 7 diciendo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. No dice el texto, cada uno dé abundantemente. Porque entonces esto, ¿verdad? Si dijéramos abundantemente, estaría alineado con la idea de la prosperidad de entre más das, entre más abundantemente des, más abundantemente recibes. No está basado en este principio. Lo que el apóstol dice es, cada quien como en su corazón esté, dé, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y también está hablando de manera muy particular cuando dice cada uno. Además dice la actitud, no con tristeza, dice el apóstol, ni por necesidad, como si yo al sembrar tenga más, bueno, ahora estoy necesitado, ¿verdad? Entonces le voy a dar al Señor un buen cheque para que me regrese el triple. No tiene que ver con esto. No con tristeza ni por necesidad. Y entonces termina con esta frase, esta idea del versículo 7. Porque Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. ¿Qué es lo que nosotros recibimos cuando damos como propusimos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros recibimos cuando sembramos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cuando sembramos algo? Siguiendo o estando alineados con esta metáfora. No es tan importante lo que recibimos monetariamente, prósperamente, como lo que Dios nos da por su santa y soberana voluntad.
Lo que dice aquí el apóstol Pablo, y es evidente lo que dice y también lo que no dice, porque lo que no dice el texto es, porque Dios da al dador alegre. Eso no lo dice. Pero lo que sí dice es que Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros damos de lo que nosotros recibimos en abundancia, es el amor del Señor. No un beneficio personal, no un encumbramiento, no un recurso, no una gran prosperidad económica. Cuando nosotros damos lo que recibimos abundantemente, es el amor de Dios, porque Él ama. No da, ama al dador alegre. ¿Sabe qué? Que ahora que estamos nosotros en este proceso, ahora que estamos en este lugar, estamos recibiendo el amor del Señor. Ha habido ofrenda, ha habido algo, ha habido donativos, ha habido un montón de cosas, ha habido trabajo, ha habido mano de obra. No necesitamos nosotros esperar una recompensa humana. Esto que hemos dado, la ofrenda que otorgamos, todo lo que hemos nosotros hecho, lo que recibimos es el beneplácito de un Dios de amor. El amor de Dios es el que se nos da en abundancia. Ese amor maravilloso de un Dios todopoderoso es el que se nos da en abundancia. Porque el que da conforme a su corazón, no con tristeza ni por necesidad, recibe como ley de siembra y cosecha, si usted lo quiere, nada más y nada menos que el inmenso e inconmensurable amor de Dios. Ahí está nuestra recompensa. Ahí está lo que nosotros anhelamos. No algo que nos venga de regreso, sino solo y exclusivamente el amor del Señor. Porque el resultado es que Dios ama al dador alegre. Pudiésemos decirle, Señor, no podemos cambiar un poco, ¿por qué no? Porque Dios recompensa al dador alegre, porque Dios prospera al dador alegre. Dice, ama. Y a ese al que ama lo puede dejar en la pobreza mísera. Pero el hombre más pobre sobre la faz de la tierra, si tiene un gramo del amor de Dios, es el más rico sobre la faz de la tierra. Porque lo que anhelamos, lo que tenemos como recompensa, es el amor de aquel que ha dado todo por nosotros. ¿Y esto por qué? Y entonces entramos al versículo número 8. Dice el apóstol Pablo entonces, 3 ideas maravillosas que vale la pena que nosotros aquilatemos. La primera idea que está en el versículo número 8, que tiene que ver con todo esto, es su gracia abundante. Su gracia abundante. Miren qué dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No solamente tenemos el amor del Señor, sino que tenemos al todopoderoso Dios, que no solamente nos participa de un amor maravilloso, sino que hace que abundemos en toda gracia. Cuando nosotros hemos estudiado en alguna ocasión, los que somos de la iglesia y asistimos a algunas clases, hemos hablado en algún momento de aquellos atributos de Dios, sobre todo los atributos estos que son no comunicables. Estos atributos que solamente Dios tiene. Cuando hablamos nosotros de todopoderoso, estamos hablando de su omnipotencia. Y cuando decimos que Dios es todopoderoso, es todopoderoso. El término aquí en el idioma original de y poderoso es Dios es todopoderoso. Está definiendo a Dios, describiendo a Dios, está dando un atributo de Dios. Es muy posible que los corintios en aquella época pensaran, ¿no? ¿Cómo sería su propia recompensa? ¿No? O ¿qué tanto nos están mandando los macedonios o no? ¿Nos alcanza o no? ¿Podemos o no? Pero una cosa cierta es que el apóstol, una vez que ha dicho que Dios ama al dador alegre y que tiene que ser suficiente para nosotros, está involucrada su gracia, porque la gracia y el amor están involucrados. Y dice que es poderoso. Ese Dios maravilloso es poderoso, poderoso para que nosotros podamos abundar en toda gracia.
Hace un ratito Limni nos hablaba acerca de cómo le hicimos, ¿verdad? Si alguien nos preguntara ahora a los que estamos dirigiendo a la iglesia en este momento, ¿y cómo le hicieron? Dar una explicación quizá no sería tan bueno. Decir, no tenemos la menor idea, sería más espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver aquí que el Señor abundó en toda gracia. ¿Cómo fue posible? El piso que tenemos, las luces que se pusieron, las sillas tapizadas, el baño de las mujeres terminados, en crisis, en pandemia, sin recursos. No hay explicación posible. No hay manera lógica. No la hay. La única explicación es un amor del Señor derramado sobre nosotros, en donde Él nos ha demostrado, y lo tenemos hoy visible, abundó en toda gracia. Abundó. Este piso no es barato. Esas sillas no son gratis. Abundó. Abundó. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pero ¿cuánto es toda gracia? ¿Podemos nosotros inclinarnos delante del Señor y decir, Señor, quiero más? Y vamos a seguir el patrón para tener más. Desde luego que el Señor administra su gracia como a Él le place. La gracia no solamente tiene que ver con la salvación, que este es el más alto concepto de la gracia, pero tiene que ver con el sostenimiento de aquellos a quien salva. Ustedes y yo, que hemos sido salvados por el Señor en el camino que seguimos en nuestra santificación, esa santificación está movida por gracia, y todas aquellas cosas que tenemos o de las que carecemos es por su gracia. ¿Cuánto más? Entonces, nosotros tenemos que tener este concepto de satisfacción con lo que el Señor nos da. Este concepto de suficiente es lo que nosotros necesitábamos, y si nos hubiera dado menos, era suficiente. Por eso la segunda idea que tenemos aquí en este maravilloso pasaje dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Todo lo suficiente. Amados hermanos, nosotros tenemos todo lo suficiente, porque hemos sido llenados del amor del Señor, porque fuimos dadores alegres, evidentemente, y aunque no nos hubiera dado nada, nos ha dado lo suficiente. Uno de los problemas que tenemos en nuestra época es la falta de satisfacción. No estamos normalmente contentos con lo que tenemos, y luego cuando tenemos queremos más. Esto es un ejemplo muy común en la gente, en nuestro movimiento, en nuestro tiempo. No es cierto que si yo tengo un carro pequeño ya quiero otro, estoy insatisfecho, quiero uno más grande. Tengo una casa pequeña, quiero una más grande. Tengo una ropa linda, quiero una mejor. De repente nosotros estamos en un ambiente, en una cultura de insatisfacción. Se puede deber a muchas razones, pero todas salen del corazón. Pero hay insatisfacción. Nunca es suficiente. Nunca. Y no estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Normalmente no estamos contentos porque siempre tenemos una queja al respecto de que nos falta algo. Si nosotros hubiésemos llegado de regreso aquí al templo en obra negra, hubiéramos dicho, nos falta. Pero en una reflexión de esta naturaleza hubiésemos dicho, con esto, Señor, es suficiente. No necesitamos un piso lindo ni unas sillas tapizadas. Lo que necesitamos es tu amor derramado por tu gracia. Que aún en obra negra el Señor hubiese abundado en nuestras vidas. Abundado. ¿Estamos contentos hoy? Sí. ¿Vemos un templo lindo? Sí. ¿Puede estar mejor? Es posible. Pero esto es suficiente. Es suficiente. Y nosotros tenemos que tener este concepto de suficiencia. Este concepto de suficiencia lo podemos ver desde dos ópticas. Uno, todo lo suficiente para nuestra vida cotidiana, tenemos que estar en paz, satisfechos. ¿No es cierto que el apóstol, recién acabo de predicar de esto hace poco, en 1 Timoteo 6:8 dijo,
así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sabe qué? Teniendo sustento y abrigo es la gracia del Señor que nos otorga. Nada más con eso. Sustento y abrigo es suficiente. Estamos contentos con eso. Pero por otro lado y otra visión, otra óptica, en aquello todo suficiente puede ser y debe de ser su gracia. Juan, el apóstol, cuando escribe su evangelio, dice en el capítulo 1 que nosotros de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y lo que nosotros más anhelamos, lo que más tenemos, lo que ahora podemos experimentar es gracia sobre gracia del Señor. Maravillosa gracia. Hoy cantamos un himno en ese sentido. Sublime gracia. La gracia del Señor ha sido maravillosa. El apóstol Pablo experimentó esto de tal manera que más adelante en el capítulo 12, cuando Pablo le dice al Señor, este aguijón que me aqueja, te he pedido 3 veces que me lo quites y 3 veces me has dicho, bástate mi gracia. Hay suficiencia. Es suficiente más bien. Ahora estoy satisfecho. Tengo un aguijón, estoy mal. Tu gracia me llena, me suple todas mis necesidades. Tu gracia es suficiente en el grado que el Señor quiera otorgarla. No podemos nosotros exigirle al Señor grados de gracia. Dame más gracia que aquel. Tenemos que estar satisfechos con su gracia. Dios nos da en abundancia de su gracia. Y amados hermanos, hoy que estamos aquí, en realidad ha sido un trabajo muy difícil, arduo. Pero hoy vemos su gracia en abundancia. Y lo que ha hecho el Señor para con nosotros, que alegremente quizá ofrendamos, dimos, contribuimos, no necesita usted ni yo que nos manden un diploma o una carta de agradecimiento. Lo que necesitamos es el amor de Dios que prometió que Él ama al dador alegre. ¿Quién dio? ¿Cuánto dio? ¿Cómo lo dio? No importa. Lo que importa es la abundante gracia derramada del Señor, que es poderoso para darnos todas las cosas por su gracia. Pero ¿cuál debe de ser nuestra reacción? ¿Cómo nosotros debemos actuar? Si el Señor abundantemente nos dio toda su gracia, tenemos que hacerlo conducente. Y Pablo lo dice. Al final del versículo 8 dice, ¿no? Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, y nos insta, abundéis para toda buena obra. Recibimos gracia en abundancia, tenemos que abundar nosotros en toda buena obra. Y la buena obra tiene que estar revestida de su gracia. Porque la buena obra no tiene que ver con que te doy para que me regreses, sino te doy incondicionalmente, porque esta es la voluntad de Dios. El Señor nos da en abundancia, nosotros tenemos que abundar para toda buena obra. Amados hermanos, en este día, la iglesia empieza, o más bien regresa a su actividad normal. No solamente Dios está alegre y ama al dador alegre cuando da económicamente, sino cuando entrega su vida completa a su servicio. Hoy empezamos las clases de escuela dominical. Hoy arrancamos la vida otra vez de nuestra iglesia de manera cotidiana. Hoy es tiempo de una reconsagración con el Señor. Hoy es tiempo de decir al Señor, Señor, tú abundaste en tu gracia, ahora voy a abundar en buenas obras. Ahora su vida tiene que ser cambiada. Ahora su vida tiene que ser reflexionada. Tiene que pensar, ¿qué estoy haciendo? He recibido del Señor abundante gracia. ¿Qué estoy dándole al Señor? Y no para que le recompense, sino para que pueda experimentar el amor profundo de un Dios que abunda en su gracia.
Es posible que después de 2 años y medio sea la primera vez que viene a la iglesia. Ya es tiempo de regresar. Ya es tiempo. Es por esto que hoy, a partir de este momento, no más transmitiremos por internet los cultos. Hay que estar aquí. Y si no puede estar aquí, los que están viendo esta grabación, vayan a su iglesia local. Porque es lo que Dios quiere. Si el Señor nos ha dado abundantemente de su gracia, abundemos nosotros en entregar nuestras vidas al servicio de nuestro Señor. Ciertamente, amados hermanos, el templo se ve lindo. Pero no tiene ningún sentido esta edificación si nosotros no abundamos para toda buena obra. Si nosotros descuidamos y no estamos agradecidos al Señor por su gracia. Hemos sido salvados por gracia. Nuestra vida cristiana ha sido dirigida al Señor por su gracia. Y no estamos esperando nada a cambio. Sin embargo, el Señor nos prodiga de un amor maravilloso, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo puede darle lectura a esto usted? Deje la comodidad de su casa y a partir de ahora, que cada domingo podamos verle aquí, honrando y glorificando al Señor por su abundante gracia. Oramos. Y Señor, ¿cómo no podemos creer esto? Eres poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Vemos tu gracia de principio a fin. Vemos tu mano maravillosa de principio a fin, Señor. En algún momento ofrendamos, diezmamos, dimos una ofrenda especial. No estamos esperando nada a cambio, porque a cambio hemos recibido un amor maravilloso y abundante, porque tú amas al dador alegre. Y esto, para nosotros, es suficiente. Gracias, Señor, por esto. Te alabamos y te bendecimos y te suplicamos que confirmes tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Voy a invitarles que estemos de pie, amados hermanos, cantemos el himno número 500, Siervos de Dios.